No te eligieron a pesar de tu empatía. Te eligieron por ella. Eso es lo que más cuesta entender después de una experiencia con alguien de la tríada oscura. La sensación de haber sido visto, de que alguien reconoció algo genuino en ti, y la comprensión posterior de que exactamente eso fue lo que los atrajo. No la debilidad. La capacidad de conectar, de sentir lo que otros sienten, de dar acceso a las propias emociones sin que te lo pidan dos veces. La empatía, en la lógica de alguien con estructura narcisista, maquiavélica o psicopática, no es una virtud a respetar. Es una característica del entorno que tiene consecuencias útiles, produce apertura, produce confianza, produce la disposición a dar más de lo que se exige y a justificar más de lo que se debería justificar. Entender por qué ocurre esto, cuál es el mecanismo detrás de la atracción de la tríada hacia las personas empáticas, no es una explicación que absuelva a quien hizo daño. Es una comprensión que cambia la manera de procesar lo que ocurrió. Ese mecanismo tiene nombre. Y entenderlo cambia lo que se hace con la experiencia de haberlo vivido. Y esa comprensión, la de que fue la capacidad de conectar lo que funcionó como puerta de entrada, es una de las más importantes que se puede tener después de este tipo de experiencia. Ese entendimiento no absuelve a quien hizo daño, pero cambia lo que se hace con la propia historia. Eso es lo que este episodio busca hacer. Dar nombre y estructura a algo que frecuentemente se vive como confusión personal. La tríada oscura no es una etiqueta para gente mala. Es una descripción de tres configuraciones psicológicas que comparten características específicas. El narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía tienen en común tres cosas centrales: una capacidad reducida de empatía genuina, una orientación hacia el propio beneficio como eje organizador de las relaciones, y la disposición a usar a otros como instrumentos cuando resulta conveniente. Las tres configuraciones tienen variantes. Las tres tienen grados. Las tres pueden operar de maneras que son invisibles durante mucho tiempo. Pero lo que importa para entender la atracción hacia las personas empáticas no es la clasificación. Es la lógica funcional. Alguien con una estructura de tríada oscura, en cualquiera de sus formas, opera en el mundo social de una manera específica. Lee las necesidades de los demás no para satisfacerlas, sino para usarlas como información sobre cómo obtener lo que busca. Y la persona empática, desde esa perspectiva, es un entorno excepcionalmente rico en información útil. La persona empática hace muchas cosas que, desde la lógica de la tríada, son muy convenientes. Tiende a dar el beneficio de la duda. Tiende a asumir que los demás tienen intenciones similares a las suyas. Tiende a suavizar los conflictos antes de que escalen. Tiende a hacerse responsable del estado emocional de los que están cerca. Tiende a quedarse más tiempo del que debería porque puede sentir, o creer que siente, el dolor del otro. Ninguna de esas características es una falla. Son las mismas características que hacen a alguien un buen amigo, un buen padre, un buen compañero de vida. En contacto con alguien de tríada oscura, esas características funcionan de manera diferente. No producen profundidad, producen acceso. Producen acceso en lugar de reciprocidad. Producen la apertura sin que la otra parte se abra de la misma manera. Si esto resuena con algo que viviste, si la sensación de haber dado más de lo que recibiste es algo que reconoces, lo que viene explica el mecanismo detrás. También vale nombrar algo sobre lo que la tríada no busca. No busca personas que no tengan límites porque son débiles. Busca personas que no han tenido que defenderse de ese tipo específico de relación antes, que no tienen el patrón reconocido, que no tienen la referencia que permitiría identificar lo que está ocurriendo. La diferencia es importante. No es una falla de carácter. Es la ausencia de una experiencia específica que la mayoría de las personas no tiene razón de haber tenido. La empatía también produce algo que es específicamente útil para la tríada: la disposición a hacerse cargo del vínculo. La persona empática tiende a hacer el trabajo relacional que la otra parte no hace. Inicia las conversaciones difíciles. Busca la reconexión cuando hay distancia. Intenta entender lo que el otro necesita sin que el otro lo pida.
En un vínculo genuino, eso construye algo. En un vínculo con alguien de tríada oscura, produce una asimetría que se estabiliza. Una parte trabaja para mantener el vínculo, la otra lo recibe sin tener que sostenerlo. Una cosa más sobre la selección. No es siempre consciente. Alguien con estructura de tríada oscura no necesariamente piensa, voy a buscar una persona empática. Lo que ocurre es más automático. En la interacción social, ciertos tipos de personas producen respuestas más útiles para lo que la estructura de tríada busca. Y esa utilidad es reconocida, consciente o inconscientemente, y genera lo que desde afuera se parece a una preferencia. Si esto resuena con algo que viviste, si la sensación de haber dado más de lo que recibiste es algo que reconoces, lo que viene explica el mecanismo detrás. Una última observación sobre la tríada y las personas empáticas. No es una relación de depredador y presa, aunque a veces se describe así. Es más preciso decir que hay una compatibilidad estructural entre lo que la tríada busca, acceso, validación, regulación, y lo que la empatía tiende a proveer de manera espontánea. Esa compatibilidad no es una trampa diseñada. Es la consecuencia de dos estructuras que encajan, muy útil para una parte, muy costoso para la otra. Y eso, la compatibilidad estructural entre lo que la tríada busca y lo que la empatía provee, es exactamente lo que vale entender con precisión antes de cualquier otra cosa. Hay también algo sobre la relación entre la empatía y la velocidad del vínculo que vale nombrar. La persona empática tiende a permitir que la intimidad se construya más rápido de lo habitual, porque responde a las señales emocionales del otro antes de que la historia compartida justifique ese nivel de apertura. Esa velocidad, que en contextos seguros simplemente produce conexión más rápida. En el contexto de la tríada produce acceso antes de que haya suficiente información para evaluar si ese acceso es seguro. La empatía es útil para la tríada por tres razones concretas. La primera es el acceso emocional. La persona empática tiende a verbalizar sus estados internos con más facilidad que la media. Comparte lo que siente, cuenta lo que le preocupa, abre espacio para la intimidad de manera relativamente rápida. Para alguien con estructura de tríada oscura, esa apertura es información, que importa, que duele, que produce miedo, que produce afecto. Esa información es exactamente lo que se necesita para calibrar el encanto de manera efectiva, para decir lo correcto en el momento correcto, para producir la sensación de ser profundamente entendido. La segunda razón es la tolerancia a la inconsistencia. La persona empática tiende a buscar explicaciones para el comportamiento de los demás. Cuando alguien hace algo que no encaja, la primera respuesta no es la desconfianza sino la elaboración. Algo le habrá pasado, estará teniendo un mal momento, tiene razones que no conozco todavía. Esa capacidad de construir narrativas explicativas para el comportamiento ajeno protege en la mayoría de los vínculos. En contacto con alguien de tríada oscura, produce una demora en el reconocimiento del patrón que puede ser de meses o de años. La tercera razón es la culpa como mecanismo de control. La persona empática es más vulnerable al uso de la culpa porque su sistema emocional registra el daño ajeno como algo relevante. Cuando alguien de tríada oscura acusa, dramatiza, coloca la responsabilidad del propio malestar en el otro, una de las técnicas más frecuentes de estas estructuras, la persona empática tiende a recibirlo de manera más intensa. La pregunta ¿habré hecho algo mal? Se activa con más rapidez y con más peso que en alguien con menos capacidad empática. Esas tres razones explican por qué la tríada no busca personas débiles. Busca personas con alta capacidad de conexión emocional, alta disposición a elaborar el comportamiento ajeno, y alta receptividad al impacto que sus acciones tienen en los demás. Esas características, que son fortalezas en la mayoría de los contextos, funcionan como puntos de entrada en el contexto específico de la tríada. Comprender esto no elimina el daño, pero elimina una de las capas más innecesarias de ese daño: la creencia de que lo que atrajo a alguien de tríada oscura fue algo malo en ti. Vale también nombrar algo sobre el proceso de detección que la empatía produce y cómo la tríada lo aprovecha. La persona empática tiende a registrar los cambios de estado emocional de quienes están cerca.
Nota cuando alguien está mal aunque no lo diga. Responde a esas señales con atención y cuidado. Ese proceso, que en la mayoría de los vínculos produce profundidad, en el contacto con la tríada produce algo diferente. La persona de tríada aprende qué comportamientos activan la atención y el cuidado del otro, y eventualmente los usa de manera instrumental: el dramatismo, la vulnerabilidad estratégica, el malestar que aparece exactamente cuando la otra persona está evaluando si alejarse. Hay también algo sobre el procesamiento de la culpa que vale nombrar con más precisión. La persona empática no solo recibe la culpa con más intensidad, también la genera de manera espontánea cuando siente que algo salió mal. La tendencia a la autorreflexión, que produce crecimiento en la mayoría de los contextos, en el contexto de la tríada produce un ciclo: la persona empática analiza que hizo mal, la persona de tríada confirma que efectivamente hizo algo mal, y el foco se desplaza de lo que la tríada está haciendo a lo que la persona empática podría hacer diferente. Ese desplazamiento de foco es uno de los mecanismos más efectivos de las estructuras de tríada para mantener el control. Hay también algo sobre la tercera razón, la vulnerabilidad a la culpa, que merece un poco más de desarrollo. La culpa no es solo el instrumento principal de control de la tríada porque activa la responsabilidad en el otro. Es también porque desplaza la atención. Cuando el foco está en si la persona empática hizo algo mal, no está en lo que la persona de tríada está haciendo. Y ese desplazamiento de foco, de la conducta del otro hacia la propia, es uno de los mecanismos más efectivos para mantener la relación funcionando sin que el patrón sea examinado. Las tres razones juntas, el acceso emocional, la tolerancia a la inconsistencia y la vulnerabilidad a la culpa, forman un sistema que funciona de manera casi automática cuando alguien con estructura de tríada y alguien con alta empatía entran en contacto. No requiere malicia explícita para producir sus efectos. Requiere que las dos estructuras funcionen de la manera que funcionan. Y hay algo más sobre las tres razones que vale sintetizar antes de pasar a las fases. No son independientes entre sí. Se potencian. El acceso emocional da información. La tolerancia a la inconsistencia da tiempo. La vulnerabilidad a la culpa da control. Juntas producen un sistema que puede mantener un vínculo funcionando durante mucho más tiempo del que sería posible si alguna de las tres estuviera ausente. El patrón tiene fases que vale reconocer. La primera fase es la de Idealization Targeting, la selección del objetivo a través del proceso de idealización. Alguien con estructura de tríada oscura no se relaciona con todo el mundo de la misma manera. Lee el entorno social en busca de personas que tengan las características que hacen posible el acceso: apertura emocional, capacidad de dar, dificultad para poner límites, historia de vínculos donde dieron más de lo que recibieron. La persona empática tiende a tener varias de esas características, y cuando es identificada, recibe una atención de una calidad específica, precisa, intensa, calibrada para producir exactamente la sensación de haber sido encontrada. La segunda fase es la de extracción. El recurso que se busca varía: puede ser emocional, puede ser material, puede ser social, puede ser simplemente la experiencia de tener a alguien disponible. Lo que no varía es la lógica. La relación existe para proveer algo que la persona de tríada oscura no puede generar por sí misma: validación, regulación emocional, acceso a una red social, la sensación de ser amada o admirada. La persona empática provee ese recurso porque así funciona la empatía. Ve una necesidad y tiende a responder a ella. La tercera fase es la de mantenimiento a través de ciclos. La tríada raramente produce un daño que sea obvio desde el principio. Lo que produce es un ciclo: momentos de intensidad y conexión seguidos de momentos de distancia, indiferencia o acusación. Ese ciclo no es aleatorio. Tiene la función de mantener a la persona empática en un estado de incertidumbre, buscando recuperar la conexión de los buenos momentos, explicándose los malos, invirtiendo más energía en la relación de lo que la relación devuelve. La cuarta fase es la que produce el mayor daño: el momento en que la persona empática empieza a ver el patrón y la persona de tríada oscura responde con
Técnicas específicas para retrasar ese reconocimiento: el gaslighting, la inversión de culpa, la triangulación. No porque haya una estrategia consciente en todos los casos. Porque esas respuestas son el resultado natural de una estructura que no tiene los recursos para sostenerla. Confrontación honesta. Reconocer las fases no significa que lo que ocurrió era inevitable. Significa que tenía una lógica, y que esa lógica, una vez visible, cambia la manera de entender lo que pasó. Hay también algo sobre lo que ocurre entre fases que vale nombrar. Los ciclos que la tríada produce no son aleatorios en su temporalización. Tienden a intensificarse en los momentos en que la persona empática está más cerca de reconocer el patrón o de distanciarse. Esos son los momentos en que la intensidad de la conexión vuelve, en que el otro vuelve a ser la persona del comienzo, en que hay algo que parece una reconciliación genuina. Ese retorno estratégico, que puede no ser consciente, tiene el efecto de interrumpir el reconocimiento justo cuando estaba a punto de consolidarse. Una cosa más sobre las fases. La cuarta, la de las respuestas que retrasan el reconocimiento, es la que produce el daño más duradero. No el daño del vínculo en sí, sino el daño de la confusión que deja, la sensación de no poder confiar en la propia percepción, de no saber si lo que se vio fue real, de dudar del propio criterio. Eso no es un efecto secundario casual. Es el resultado directo de técnicas que operan específicamente sobre la confianza en la propia percepción. Reconocer que el daño a la percepción propia no fue un accidente, que fue el resultado de algo que tiene un mecanismo, es también parte de lo que permite recuperarla. Una cosa más antes de pasar a lo que cambia cuando se entiende el mecanismo. El reconocimiento de las fases tiene un efecto secundario importante. Reduce la tendencia a atribuir lo que ocurrió a la propia falta de juicio. Ver que el patrón tiene una secuencia, que no es caos sino una estructura repetible, produce la comprensión de que lo que ocurrió no fue un fallo de percepción individual. Fue el funcionamiento de algo que tiene una lógica que la mayoría de las personas no conoce hasta que la experimentó. Y ese patrón, con sus 4 fases y su lógica interna, es lo que tiene sentido entender antes de intentar entender qué hacer con lo que dejó. Hay también algo sobre la variabilidad entre las configuraciones de la tríada que vale nombrar brevemente. El narcisismo busca principalmente validación. El maquiavelismo busca principalmente acceso estratégico a recursos o posiciones. La psicopatía funcional busca principalmente estimulación y conquista. Las fases son similares en las 3, pero lo que se extrae en cada una varía. Reconocer cuál de las 3 configuraciones operaba en la experiencia específica ayuda a entender el tipo de recurso que fue buscado, y a dejar de buscarse la explicación en la propia falla. Lo que cambia cuando se entiende el mecanismo. Cambia la atribución. La tendencia después de una experiencia con la tríada es interpretar lo que ocurrió como evidencia de algo propio. Ser demasiado confiado, demasiado ingenuo, demasiado dispuesto a dar. Esa interpretación tiene un problema, aplica un estándar imposible. La empatía que fue usada como punto de entrada es la misma empatía que hace que los vínculos genuinos sean posibles. Desconfiar de ella de manera generalizada no protege de la tríada, solo hace más difícil la conexión real. Lo que sí cambia con el entendimiento es la capacidad de distinguir. No de desconfiar de todo el mundo, sino de reconocer la diferencia entre la atención que tiene curiosidad genuina y la atención que tiene un objetivo. Entre el vínculo que produce reciprocidad y el vínculo que produce principalmente demanda. Entre la persona que responde al estado emocional propio con cuidado y la persona que lo usa como información. Esa distinción no es simple. No se aprende en un episodio. Se desarrolla con el tiempo y con la experiencia de haber reconocido el patrón una vez. Lo que ese reconocimiento produce, cuando se hace de manera honesta, sin colapsar en la desconfianza generalizada, es una calibración más precisa sobre dónde y cómo se da el acceso emocional. La palabra del episodio es instrumentalización empática, el uso de la capacidad empática del otro como herramienta de acceso y control, característica de las estructuras de tríada oscura. No como diagnóstico de quien lo hizo. Como descripción del mecanismo.
Y los mecanismos que tienen nombre son mecanismos que pueden ser reconocidos, y eventualmente, mecanismos ante los que se puede responder de manera diferente. La empatía que fue usada contra ti no era un defecto. Era lo que eres. Y eso no necesita cambiar. Lo que puede cambiar es dónde y cómo se usa, con más conciencia sobre qué tipo de vínculos merecen ese nivel de apertura. Hay también algo sobre el proceso de recuperación que vale nombrar. Después de una experiencia con la tríada, la tendencia es hacia dos extremos: la desconfianza generalizada o la minimización de lo que ocurrió. Los dos extremos tienen la misma función: no tener que procesar lo que fue, y los dos tienen costos. La desconfianza generalizada produce un cierre que protege de la tríada, pero que también protege de los vínculos genuinos. La minimización produce la continuación del patrón porque no hubo suficiente aprendizaje sobre lo que ocurrió. Lo que produce algo útil es el punto entre los dos, el reconocimiento honesto de lo que fue, la comprensión del mecanismo, y la construcción gradual de criterios más precisos sobre dónde y cómo se da el acceso emocional. Esa construcción no ocurre de golpe. Es un proceso que toma tiempo y que requiere, en muchos casos, el acompañamiento de alguien externo, un terapeuta, un espacio de reflexión sostenida, que pueda ayudar a distinguir lo que pertenece al patrón de la tríada de lo que pertenece a la historia propia. Las dos cosas generalmente están entrelazadas, y distinguirlas es parte de lo que el trabajo hace posible. Y esa comprensión, la del mecanismo, hace posible algo que la experiencia de la tríada frecuentemente daña: la confianza en la propia percepción. Porque parte de lo que deja la tríada es la duda sobre el propio criterio. El trabajo de recuperación incluye también recuperar la confianza en lo que se ve, en los propios registros de lo que está ocurriendo en un vínculo, que fue sistemáticamente cuestionada durante la experiencia. Recuperar esa confianza, en lo que se percibe, en lo que se registra emocionalmente, en el propio criterio sobre los vínculos, es uno de los trabajos centrales de lo que sigue después de una experiencia con la tríada. Y ese trabajo, aunque toma tiempo, es posible. Y hay algo más sobre la calibración que produce el entendimiento del mecanismo. Aprender a distinguir entre la atención que tiene curiosidad y la que tiene objetivo no requiere volverse desconfiado. Requiere aprender a dejar pasar más tiempo antes de dar ciertos tipos de acceso, no porque el otro lo merezca menos, sino porque el tiempo da más información sobre si la atención que se recibe produce reciprocidad real o solo apertura unidireccional. Hay también algo sobre la relación entre entender el mecanismo y perdonar, en el sentido de no seguir cargando el peso de la experiencia como si fuera propiedad personal. Entender que lo que ocurrió tenía una lógica externa, que no fue el resultado de un fallo tuyo sino de una estructura que operó de la manera que opera, no significa que lo que hizo fue aceptable. Significa que el peso de explicarlo no tiene que estar solo adentro. El mecanismo es la explicación. Y una explicación que está afuera es un peso que ya no tiene que estar completamente adentro. Volvamos a donde empezamos. No te eligieron a pesar de tu empatía. Te eligieron por ella. Esa frase, que al principio puede producir algo parecido al enojo, después de entender el mecanismo produce algo diferente. No es un elogio, pero tampoco es una acusación. Es una descripción de cómo funciona algo que tiene una lógica específica y que operó sobre una característica genuina tuya, una que tiene valor real en la mayor parte de los vínculos que existen. Lo que este episodio intentó hacer es dar nombre y estructura a algo que frecuentemente se vive como confusión. La sensación de haber dado mucho y recibido poco. La pregunta de qué salió mal. La tendencia a buscar la explicación en algún fallo propio. Ninguna de esas experiencias es incorrecta. Pero tienen una respuesta más precisa: que fui demasiado confiado o no vi las señales. La respuesta más precisa es que estuviste en contacto con una estructura que opera exactamente de la manera que se describió, que buscó lo que tú tenías, que usó lo que encontró, y que dejó ese rastro específico de confusión que deja siempre la tríada cuando el vínculo termina. Lo que queda después de ese entendimiento no es cinismo. El cinismo cierra lo que la empatía abre, y cerrar eso tiene costos que superan la protección que ofrece. Lo que queda,
cuando el proceso se hace bien, es algo más parecido a la precisión. La capacidad de reconocer más temprano las señales de que la atención que recibes está orientada hacia ti como fin, o hacia lo que puedes proveer como recurso. Esa distinción, con el tiempo, marca la diferencia. Y llegar a ella, después de lo que fue, ya dice algo sobre la capacidad de aprender de lo que duele sin que eso defina lo que serás. En el canal hay más sobre la tríada oscura, sobre los mecanismos de la manipulación y sobre lo que se puede hacer con esa comprensión. Seguí cuando estés listo. Y hay algo sobre el cinismo que vale decir antes de cerrar. El cinismo que a veces queda después de una experiencia con la tríada tiene sentido. Es la respuesta de un sistema que fue usado y que ahora busca no volver a serlo. Pero el cinismo no distingue. Aplica la misma cautela a todo el mundo, independientemente de lo que el otro muestre. Y esa falta de distinción tiene un costo, hace imposible la confianza que los vínculos genuinos requieren. Lo que la comprensión del mecanismo ofrece, cuando se usa bien, no es el cinismo sino algo diferente. Una especie de calibración más fina. La capacidad de reconocer más temprano la diferencia entre la atención orientada hacia ti como persona y la atención orientada hacia lo que puedes proveer. Entre la reciprocidad real y la aparente. Entre la vulnerabilidad genuina y la vulnerabilidad estratégica. Esa calibración no protege de todo, pero cambia la ecuación. Y llegar a ella, después de lo que fue necesario vivir para entenderla, es también algo que vale reconocer. Y esa capacidad de reconocer antes, más temprano, con más precisión, es también lo que la experiencia deja cuando se la procesa bien. No solo el recuerdo de lo que fue. La habilidad de ver más claro en lo que viene. En el canal hay más sobre la tríada oscura y sobre los mecanismos específicos de cada una de sus configuraciones. Seguí cuando estés listo. Y esa claridad, sobre lo que es posible después de haber procesado lo que fue, es también lo que este episodio intentó contribuir a construir. Lo que queda, cuando el proceso se hace con la honestidad suficiente, es algo más parecido a la capacidad que a la protección. La capacidad de reconocer antes. La capacidad de pedir más reciprocidad antes de dar más acceso. La capacidad de confiar en lo que se percibe aunque alguien más diga que lo que se percibe está mal. Esas capacidades, que la experiencia con la tríada frecuentemente daña, son también las que el trabajo de comprenderla puede, con el tiempo, restaurar. Y restaurarlas, aunque tome tiempo, aunque requiera acompañamiento, aunque haya momentos donde parezca que el daño fue demasiado, es también lo que es posible. Eso no es optimismo forzado. Es la descripción de lo que ocurre cuando la comprensión llega a donde tiene que llegar y el trabajo se hace con la honestidad que requiere. Y eso, la posibilidad de restaurar lo que fue dañado, es también una de las cosas más importantes que vale llevarse de este episodio. No como promesa abstracta. Como orientación concreta sobre qué trabajo hace posible qué resultado. Y esa orientación, aunque no garantice nada, cambia lo que es posible buscar y lo que tiene sentido esperar de los vínculos que siguen.